Pues bienvenidos a un episodio más de Reventándonos Podcast, un podcast donde invitamos a personas que se están enfrentando a un cambio organizacional o bien nos están dando herramientas para reventarnos hoy para el futuro. Pues estamos hoy en una conexión internacional, aquí conexión Madrid-Monterrey y bueno, entonces aquí al inicio de la Semana Santa de este 2025, pues tenemos a María Morillas. Ella pues es de Granada, identificarán su acento, quizás los que no son de España batallamos un poquito más y metemos todos a los españoles en un mismo acento, pero sí se distinguen, es un acento muy bonito, muy alegre. Y nada, también pues ella se dedica en la industria de recursos humanos dentro de la industria hotelera, que la verdad que es súper interesante. Eh, España son unos cracks también en la hotelería y turismo, están por todos lados. Aquí en México podemos ver muchas cadenas también españolas y mezcla, pues digamos, su expertise, su formación es de administración y derecho, es una titulación doble. Y bueno, también es muy artista, entonces ya nos estará contando un poquito ella y de todo esto. Y bueno, también veremos cuestiones desde cómo, incluso capacitación, cómo crecer también en la industria de RH y cómo, vamos, la industria hotelera puede aportar mucho a otras industrias, ¿no? Entonces, pues vamos a pasar bien. Pues bienvenida, María. Gracias por estar aquí. Muchísimas gracias, Luis. Encantada, oye. Igualmente, pues para conocernos un poco más y para que nuestra audiencia te conozca un poco más, pues vamos a hacer el tradicional check-in aquí de Polymath. Entonces, nos gustaría, ahora sí que estamos hablando mucho de artistas y ya eres muy artista, pero ¿cuál es como tu top 3 de artistas? ¿Y por qué crees que son ellos o por qué simpatizas con esos artistas? Vale, pues esta pregunta a mí me parece muy difícil porque me cuesta mucho elegir como favoritos. Pero mira, yo creo que podríamos empezar con Kandinsky y no Ok. tanto quizá por la obra en sí, los cuadros, Ujú, pero sí por lo que él ha escrito a lo largo de su vida, porque al ujú, final habla mucho sobre la conexión espiritual entre el ujú, arte y cómo esa creación de arte es al final una experiencia espiritual y cómo ujú, una persona que recibe ciertos colores, ciertas formas, puede también tener una impresión dentro de sí y llegarle a plantear a lo mejor pues una subjetividad distinta en función de cómo tú lo estás poniendo en el cuadro, ¿no? Y eso me parece como súper interesante porque al final llega a poner con palabras algo que para muchos artistas es como una sensación o un conocer, pero no es tan fácil exponerlo y con palabras, ¿no? Y para explicárselo a otra persona. Entonces, wow, cuando leí alguno de esos libros me pareció muy top. wow. Pues Luego, habrá que esperar a qué más, cuál otro. vale, y a ver, ahora sí un poco más contemporáneo. Ujú, Yo recomendaría a Moderna del Pueblo, que es ujú, una artista española. Ella hace ilustración sobre todo de cómic, viñetas, y me wow, gusta mucho porque toca temáticas sociales, pero con un toque de humor. Entonces es muy entretenido porque al final consigue hablar de temas que a lo mejor a la gente le cuesta más hablar o expresarse, pero consigue también que tú simpatices con ella o digas, mira, esta situación me ha pasado a mí y con ese toque de humor al final hace que se pueda hablar y crear el diálogo, ¿no? Sin que haya a lo mejor dos polos opuestos y eso me parece muy, muy interesante de su trabajo. ujú, Y también pues eso, todo el toque de temática social que es súper actual con todas las cosas que están pasando ahora. Y luego como tercera artista recomendaría a una chica que se llama Sorelle Amore, creo que ok, el nombre es italiano, y ella me gusta mucho porque la sigo desde hace tiempo y es fotógrafa, pero se ha especializado en hacer retratos y autorretratos. Entonces me gusta mucho ver la progresión de cómo empezó al principio, a lo mejor con una cámara, cómo llegó a mejorar con un móvil, con un dron, los escenarios, siempre son como retratos muy simples pero muy bellos por la forma en la que expone el cuerpo con el fondo, el paisaje, los colores. Entonces es un artista que me llama muchísimo la atención y me inspira también mucho a mí como artista luego para pintar o para tener motivos nuevos. wow, wow. Me encanta porque, digo, ahí no sabe todo un mundo que quizás, digo, más adelante creo que en el podcast veremos un poquito como tu lado artista, pero está genial, ¿no? Y tomamos nota, digo, y la verdad que soy un poquito más de los viejos, ¿no? Me gustaba mucho Vermeer, ¿no? O Vermeer, por, Uh -huh. también por sus colores, por su sencillez, y luego
pues también me leí en su tiempo la obra esta de La Alerta de Perla, el libro y luego la película. Y me llama la atención mucho cómo hacía colores, cómo trituraba las hojas, ¿no? Sí. Mezclaba todo y luego tuve la oportunidad en Austria de verlo en, creo que el Museo de Armas, no, naturales, de ciencias naturales. Y tal cual el cuadrito este del arte, ¿no? Que es pintando él, está pintando él bueno, ahí las personas que utilizaban, ¿no? Para pintar. Y es una Ujú. cosita pequeñita, vamos a decir, creo que es como la pantalla de este ordenador, un poquito, 20 pulgadas, tal cual, y wow, es impresionante cómo hacía todo ello, ¿no? Eh, Sí, y Van Gogh también me gustaba mucho. Creo que todo el impresionismo también es muy bonito, ¿no? También la película con Willem Dafoe pues, te da muchas luces de cómo vivía y cómo sufría un poquito. Y, y también como muchos artistas sufren, ¿no? Que su maestro le decía, oye, esto es una basura, ¿no? Entonces, eso no es. se Adelantados a imaginaba, sus tiempos, ¿eh? exacto, exacto. No se Mm, imaginaba que una persona así podría ser, vamos, un crack y lástima, ¿no? La vida que tuvo muy, muy, muy dura. Y sí. luego, ahora que sigues fotografía, hay una chica que sigo, es española, se llama Lucía Garo, Ujú. no sé si sea catalana, pero creo que sí sube muchas fotos, pero mucho de Asturias y demás, ¿no? De esos campos, tiene una sensibilidad, De paisaje. ajá, de paisajes muy, muy bonitos. Ajá. Y a veces, mira, ya subió esta chica estas fotos y me quedo así viendo porque no sé cómo. Digo, obviamente tiene una buena cámara, pero la sensibilidad que tiene, ¿no? Y en los momentos, porque también hay veces que hay que luchar por la foto, ¿no? O sea, porque tienes que despertarte a Sí. tal hora, aprovechar que haya ese tipo de sol en ciertas temporadas. Entonces, la verdad que mis respetos, porque luego tiene un montón de paciencia. Uno como, yo no soy nada bueno en fotografía, pero uno como que a tanta capacidad de tomar fotografías en cualquier momento como que se ha trivializado un poco, ¿no? Como que Sí. vamos, no sé, hemos hecho, no hemos apreciado, no hemos, como dicen los americanos, we take it for granted, o sea, como que lo damos por hecho, Mm, ¿no? Y la verdad es que, pues que no. Podríamos hacer una, totalmente. Hay un esfuerzo detrás y conocimiento y luego eso, ¿no? El poder transmitir un paisaje que tú igual lo puedes captar, pero no te queda a ti igual o no te transmite lo mismo que esta autora, ¿no? exacto, exacto. Sí, sí, sí. Mm, Y esa sensibilidad creo que también de los artistas, ¿no? Como que la tienen inherente un poco, ¿no? mm, Ven cosas que quizás nosotros no vemos y después las expresan y, joder, esto, no me había dado cuenta de esto, ¿no? O siempre pasaba por aquí y esta persona captura este momento que, vamos, no nos damos cuenta, ¿no? Entonces como que pone el mundo en pausa un poco y sí, eso es bonito, ¿no? mm, total. Pero bueno, iríamos, luego hacemos algo o hablamos un poquito de podcast, digo, de arte y demás, pero Vale. bueno, ya, ya profundizaremos, pero bueno, ya nos dejas entrever un poquito de tu capacidad artística y de tus también otros gustos, entonces, pues genial. Mm, Pero vamos a hablar un poquito también de tu perfil, ¿no? Un poquito pues tú tienes esa titulación de Administración y Derecho, también pues esta versión artística que ya nos mostraste un poco, también estuviste en un evento TEDx. No sé cómo toda esta suma de cosas, ¿no? Que a veces, no sé, pensamos que seamos que súper específicos, así como que especialistas, ujú. cómo toda esta riqueza te sirve a tu carrera, ¿no? También incluso lo artista, ¿no? Sí, pues yo la verdad que al final creo que todo sirve Ujú. y conforme más mayor me voy haciendo, más veo a cosas que hice en el pasado que ahora mismo me están sirviendo, ¿no? Cosas que en un momento a lo mejor no entendía y ahora entiendo las conexiones, entiendo a lo mejor la gente que conocí en ese momento, todo lo que aprendí. Al final todo suma. A mí me gusta a veces pensar como, bueno, al final tienes una vida y quiero sacarle el máximo provecho a la vida y para mí eso significa conocer y aprender. Entonces, por eso también me apunto, soy lo que se dice en España como un culo inquieto, como que al final no te terminas de sentar, siempre te Sí. gusta probar cosas nuevas.
Y por Sí. eso, por ejemplo, me involucré en el TEDx o en algunos voluntariados que también he hecho pues, en Granada o internacionalmente, un poco por conocer, ¿no? Porque me llama mucho la atención cosas que se llegan a hacer en el mundo que me parecen pues magníficas y me parecen que Ujú. aportan mucho. Y me gusta ver como los programas estos de la tele que a veces te explican cómo se hacen los productos o cómo se hacen las obras de teatro, ¿no? El tema del atrezo, cómo se prepara la gente. Un poco todo eso me llama muchísimo la atención y me gusta conocerlo. Y al final yo creo que cuanto más conoces del mundo, más simplifica tu idea de lo que tienes que hacer al final en el trabajo, ¿no? Vas encontrando también un poco más en qué puedes ser útil, qué te gusta más, dónde disfrutas más, dónde vas viendo un poco también tendencias, ¿no? Porque al final, al principio, puede parecer un poco distinto lo que ves en el mundo, pero cuando vas avanzando como que simplifica y dices, esto es lo mismo que vi en esta experiencia, en este voluntariado, solo que aplicado a este contexto, o aplicado en esta empresa o en este país. Y vas como conectando. Entonces yo creo que quizá me sirve para eso, ¿no? Para aprender y conectar puntos y simplificar un poco la vida también. No, me gusta esa visión, ¿no? De simplificar, o sea, como no lo había visto nunca, nunca así, la conexión de puntos, y creo que también, como puedo leer entre líneas, como también esa capacidad de, de sensibilidad, ¿no? De darte cuenta de las cosas, ¿no? Mm, Que a veces conectar esos puntos, esa visión sistémica, creo que son como, igual no es lo directo, ¿verdad? O no te lo venden como directamente, ven aquí a aprender arte para después conectar puntos, sino que como que es una conexión o una consecuencia o un efecto secundario vamos, te da mucha amplitud de miras, ¿no? O sea, creo que mm, eso está genial, ¿no? Y bueno, pues creo que sí, bueno, una de las industrias con la que estás es la industria hotelera. Y me imagino que hay muchos aristas, ¿no? Desde el servicio al cliente, cómo lo manejas, también ayudarle a los empleados, la creación de experiencias, eh, pero ahí al momento tú de ofrecer algo nuevo, o no sé, si están acostumbrados a un modus operandi y el hecho de decirle, mira, queremos que aprendas esto nuevo, ¿hay mucha resistencia al cambio o cómo? Vamos, ¿cómo cambias dentro de una industria hotelera o sigue más o mm. menos igual? O sea, ¿cómo es esa vida de cambio dentro de la industria hotelera? Te diría que resistencia al cambio quizás sea uno de los sectores que menos resistencia hay, Ya. porque dan por hecho ya que el mundo va cambiando. Y además yo creo que también la pandemia, eso fue algo inesperado totalmente para la industria hotelera. Entonces ya una Eh, vez pasado eso, cualquier cambio va a ser aceptado. Y es una industria que siempre está un poco viendo novedades, cosas que se pueden incluir. Al final, con lo que comentabas de crear experiencias para el cliente, hay que estar constantemente viendo qué demandan los nuevos clientes. Es muy interesante también verlo por generaciones, qué quiere una generación versus otra, qué cositas podemos aplicar ahora con el tema de la tecnología, por ejemplo, nos ayuda muchísimo a ver datos, a ver tendencias, a crear también esta experiencia personalizada sin que tengamos que gastar muchos recursos en ello. Eso es algo muy bueno que podemos aprovechar. La complejidad también de las diversas culturas, porque claro, no es lo mismo tener un hotel urbano en Madrid que va a tener un tipo de cliente que un resort a lo mejor en Riviera Maya, que va a tener otro cliente totalmente distinto. Entonces, aquí viene muy bien eso de la tecnología, aplicar los datos, ver, hacer pruebas también, incluso aplicar una nueva experiencia de cliente, un nuevo producto, ver si funciona, ver qué reviews hay. Y la verdad que en ese sentido es una industria bastante divertida, como que te permite un poco eso, el ver qué están haciendo los competidores, intentar tú probar algo distinto a ver si tiene éxito, si así puedes diferenciarte, si no puedes cambiar, darle una vuelta. Es bastante entretenido y siempre tienes que estar atento. No te puedes dormir, eso sí que es verdad. Siempre habrá algunas marcas, yo creo que son un poco más como que van a la cola o van viendo qué hace su competidor y si así pues lo copian un poco, lo adaptan. Pero realmente si quieres ser más innovador o buscar eso que te define, sí que tienes que estar súper atento y ver también qué valoran tus clientes. Al final también estás muy en contacto con la persona que usa tu producto, cómo lo hace,
qué experiencia se lleva, ¿no? Al final, un poco lo que venden los hoteles es la experiencia, sobre todo. Entonces, ver eso, qué tipo de experiencia queremos nosotros comercializar. Ahora con los nuevos hoteles, pues qué queremos vender, cuál va a ser nuestro objetivo o por qué queremos que nos conozcan. Y la verdad que lo que te comentaba de, sí, de resistencia al cambio, creo que son unos colaboradores muy agradecidos a Ujú. que le lleguen formaciones nuevas, a aprender, porque al final todo lo que ellos se llevan les repercute como directamente, porque o bien el cliente se lo agradece, o bien hay buenas reviews en el departamento, como el impacto lo ven de manera directa, entonces siempre están muy agradecidos y saben que es algo bueno para ellos y que le va a repercutir a ellos finalmente. Sí, 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 de hecho, pues claro, es como, vamos, que llega como de forma inmediata su trabajo, ven, yo creo que la importancia, bueno, de mí depende que vuelvan estas personas que están aquí, ¿no? Eso es. Y que hagan esas migas incluso, ¿no? A veces, no sé si tengas algún, oye, siempre vengo a este hotel en Madrid, ¿no? O hago mis vacaciones aquí y ya sé que está esta persona y es Sí, genial hay volverlo a clientes ver y fieles. tal. Sí, o sea, creo que es verdad, ese es como ese buen punto, ¿no? Y pues genial, sí es verdad. Y luego, no sé si también en cuestiones de si buscas cómo sea ese personal o cómo, o vamos, crees que tenga un motor propio estas personas de querer hacer mejor las cosas o no sé. Sí, por lo general son personas orientadas a las Ujú, personas. Depende un poco del puesto, ¿no? Porque a veces ujú, para un determinado puesto más de calidad necesita un perfil que sea más orientado al dato o más orientado a la organización. Pero si es un perfil que tiene contacto de cara al cliente, sí suele ser gente que tú los ves que son sociables, que les gusta, que tienen tema de conversación, que a lo ujú. mejor le hablas y se acuerda de que estás ahí porque tu madre ha venido a visitarte, cualquier cosa, ¿no? Y te lo sacan en la conversación, al día siguiente te pregunta. Al final son personas que, aunque esto se puede forzar y obviamente también le formas para que pues, te dirijas a la persona por su nombre, le preguntes qué tal el servicio que probó ayer y todo, hay muchas personas que le sale de manera natural. Wow. Y otro de los temas que creo que ahí estuviste hablando también en un webinar, que hablas mucho sobre el retorno de inversión de la formación en la empresa. Y aquí creo que también tenemos una audiencia de recursos humanos, o que también está al pendiente, ¿no? de su formación de recursos humanos. Y entonces yo creo que les gustaría mucho saber cómo mides ese retorno de inversión en la formación, cómo sabes que le está sirviendo esa formación a la gente en general. Es un tema súper interesante Ujú, y creo que más y más se está hablando, porque también el hecho de que usemos ahora tecnología y ujú, con el tema de la inteligencia artificial nos puede ayudar mucho a tener métricas que antes no teníamos o que eran más difícil sacar, digamos. ujú, Y ahora se está hablando mucho de esto. Que sí que es verdad que no es como un departamento financiero, que el ROI es a lo mejor más directo o es un ujú, número concreto, pero sí que hay maneras de medirlo. O sea, una manera, por ejemplo, directamente podría ser preguntarle a los colaboradores si al cabo de 6 meses, si recuerdan la formación, si la han podido poner en práctica en su día a día, ujú, si también podemos observar, por ejemplo, si los formamos en cómo dirigirse al cliente o la satisfacción del cliente. Pues luego pueden mirar las reviews que ha habido después de ese tiempo de formación, si hay mayor satisfacción de los clientes, si hay mejor NPS, también si los propios colaboradores tienen menos dudas sobre los temas sobre los que tú lo has formado. A mí eso me parece muy interesante. También la rotación podría ser un índice, porque muchas veces, dependiendo del departamento, muchas veces lo que una persona quiere al final es crecimiento, es formación, es poder aplicar sus conocimientos y poder tener nuevas responsabilidades. Entonces ahí, si hay mucha rotación en un departamento, puedes estudiar por qué es y quizás la formación tenga algo que ver. Y luego también me parece bastante interesante si tienes la posibilidad de hacerlo, hacer una especie como de método científico y tener un grupo control. O sea, tener un grupo al que le des esa formación y un grupo que no reciba nada. Y entonces ahí ya vas comparando pues qué porcentaje de satisfacción reciben los que están en el grupo A. Por ejemplo, los grupos podríamos hacerlo con hoteles. Un hotel que reciba formación y otro que no. Y entonces ya al cabo del tiempo, de 6 meses, de un año, ves si ha habido diferencias significativas o si no. Y esto entiendo que no todas las empresas
pues pueden permitirlo porque también implica tiempo y llevar ese control y seguimiento, pero creo que es una manera bastante efectiva y como muy clara de ver si realmente es útil. Sí, sí, sí. Me encanta esa parte y si te aún recuerdas lo que te enseñaron o bien, no sé, tomaron un curso y le hiciste tal, ya lo acabé, ya Sí, está, vámonos, ¿no? exacto. Pero que también a veces puede pasar, ¿no? Pero, Sí. pero sí es verdad, ¿no? Que eso, te acuerdas de esto? Y creo que también la industria hotelera pues tendrá ese impacto, ¿no? Porque no sé si hay alguna nueva política o algo, pues si no lo ves implementado, pues quiere decir que no lo ha aprendido Claro. bien, ¿no? Al final yo creo que es muy positivo que se empiece a hablar del ROI porque ya simplemente con Mm. el hecho de que lo midas o que tú pretendas medirlo, ya estás poniendo foco ahí. Entonces aseguro que simplemente por eso se potencia. Algo va a salir mejor, aunque luego no consiga el dato, pero ya simplemente porque estás poniendo el foco ahí, algo vas a conseguir, seguro. Sí, y pasa mucho, digo, ahí tengo algunos colegas como, por ejemplo, instructores, ¿cómo le llaman? Estos los que hacen como, sí, el diseño de instrucción, ¿no? Sí, Que a veces dicen, oye, dicen ellos, oye, pues a veces nada más quieren hacer un curso por poner palomita y ya está, o porque se lo piden, pero claro, ya si lo sí. pones dentro de los KPIs, pues tiene que tener este retorno de inversión, pues ya te obliga al menos pensarlo cómo lo estás haciendo, ¿no? Y ahí. Exacto. Creo que también es interesante todo eso, pero bueno, creo que también vale la pena ahí para que tomen nota la gente de RH, cómo está haciendo esos cursos y si también no están poniendo como ese KPI, pues igual vale la pena que lo empiecen a hacer o incorporar y se pregunten, ¿no? Mm, ¿Cómo están haciendo las cosas hoy en día, ¿no? Porque pues, si no, ahora sí que todo impacta. eso es. Mm, Y luego, por otro lado, pues también veo que ves mucho el tema de inteligencia artificial, ¿no? También ahorita puede ser como un tabú, o puede ser también como una cuestión de moda, o no sé. No sé cómo desde RH lo puedan aplicar, si podemos escuchar alguna otra, o digamos, otras partes o áreas de la empresa que quizás les sea más eh, más intuitivo o más fácil de relacionar dónde lo introduzco la inteligencia artificial, pero cómo podemos sumarlo desde RH, ¿no? mm. Yo al final, la inteligencia artificial es verdad que es el tema de moda, que Ujú, todo el mundo está hablando de ello. Creo que ujú, todavía falta un poco de asentarlo, de hacer protocolos, ujú, hacer reglamentos, regulaciones. Se está viendo también que ahora mismo a lo mejor no se está tocando tanto el tema de sostenibilidad, pero ah, llegará un momento en el que sí, porque claro, todo lo que creamos en la inteligencia artificial consume muchos recursos ujú, que a lo mejor por verlos online o no tangibilizarlos, pues no somos conscientes de todo lo que, todo lo que consume, ¿no? Pero ujú, sí que eso creo que llegará y al final pues se asentará. No creo que la moda pase, pero sí creo que el furor pasará. Ahora mismo es verdad que todos los eventos, todo el mundo habla de inteligencia artificial y al final yo creo que se involucrará pues como una herramienta más, ¿no? Como el ordenador, como el Excel, será una herramienta más y todos los departamentos tendrán que usarla. Que eso lo que me parece muy bueno de la inteligencia artificial es que es muy accesible para todas las personas, porque al final como está entrenada con lenguaje natural y te responde como si fuera una persona, a veces tiene como un comportamiento más humano que muchas personas, ¿no? Yo a veces le escribo algo y digo, hazme un resumen o hazme un borrador para un mail. Y responde con un tacto increíble, que yo a lo mejor directamente te escribo, hola, ¿qué tal? Esto. Y ella es como, mira, espero que te encuentres bien, quería comentarte esta cosa, tal. Como con mucho tacto, ¿no? Mucho más humana que muchas personas. Entonces, bueno, creo que es de que sea un poquito más humano lo hace muy fácil para cualquier persona para aprender, porque de hecho vemos, obviamente las generaciones pues, más jóvenes han nacido o ya lo tienen como muy asimilado y saben usarlo, pero para las generaciones más mayores es buenísimo porque pueden aprender a usarlo sin que les requiera conocimientos de tecnología avanzados, ujú, conocimientos de programación y de hecho ellos se pueden beneficiar mucho porque ya tienen como esos conocimientos de la industria o del trabajo que han ido haciendo y saben exactamente qué preguntas hacerle, saben exactamente dónde les puede ayudar. Es como si tuviesen un asistente virtual, ¿no? Entonces, yo creo que sí, que hay que formar a todo el mundo, ya sea pues, por motivación propia o porque beneficia a la empresa,
a veces se escucha mucho la frase de que la inteligencia artificial no te va a quitar el trabajo, te lo va a quitar alguien que sepa utilizar la inteligencia artificial. Entonces, ya sabiendo eso, pues, oye, ponte al día, aprende a usarla un poco, un buen prompt, a crear algo, ¿no? Que a ti te beneficie, que es muy sencillo. Y mira, vas a ganar muchísimo, porque si conseguimos que la inteligencia artificial se encargue de las tareas más administrativas, que ahora hay mucha gente que está haciendo y que realmente eso no aporta valor humano, no le puedes dar un toque de distinción. Entonces, si la IA se encarga de hacer eso y a ti te permite realizar temas o hacer tareas más creativas o tareas donde realmente pues tengas que ser tú el que tome la decisión o el que aporte, a mí me parece un avance increíble. Sí, sí, sí. Sí, exacto. O sea, que dónde me llevo más tiempo y quizás es periódico, ¿verdad? Quizás es hacer listas o cosas en Excel, ¿no? O no sé, oye, mírame qué artículos hay de ese tema y luego ya yo los reviso, lo que quieras, pero quizás me puedo ahorrar mucho tiempo que al final dices, oye, pues igual me lleva mucha atención y no hay mucha diferenciación en lo que yo le pueda aportar, ¿no? Y en cambio la I, Exacto. órale, y estoy aquí para apoyarte y ya está, uno más, ¿no? Entonces, Sí. pues creo que sí, pero como dices, falta mucha formación o que también digan, mira, pues estas áreas las puedes utilizar o en tu trabajo en concreto puedes hacer esto, tenemos estas otras cosas o quizás hay licencias, ¿no? También veces pasa que a veces sí, pero no sé, el ordenador de esta organización vamos, lo rechaza porque internamente están prohibidos estos sistemas. Entonces, bueno, ok, Sí, no lo puedo utilizar o sabes que no tengo, o nada más me resuelve dos prompts o tres, o no puede hacer archivos adjuntos porque no tienes el paquete de sí. más rango, ¿no? Entonces, no sé, creo Yo que ahí creo hay que eso mucho. también al principio. Yo Ujú. creo que en un futuro seguro que se democratiza Sí, y que ya a lo mejor todo este tema de licencia se hace más barato y será como una licencia estándar, ¿no? Igual que si tienes el paquete Office, pues tienes también Copilot dentro. sí, seguro, Mm, seguro. Y ya lo estaremos viendo si no es que ya está tocando ahí la puerta, ¿no? Y, sí. y otro tema que me gustaría, y creo que esto surge, bueno, ya varios años, ¿no? Que cuál es el futuro de RH, si lo necesitamos. Hay veces que, no sé, por ejemplo, aquí que tengan un negocio y empieza a crecer y de repente, oye, que necesito un departamento de RH y ya la empresa lleva 4 o 5 años. Eh, no sé o sea, ¿qué papel crees que juegue RH si es necesario o no necesario? ¿O qué le dirías a las personas que se llaman a mí RH no me importa mucho? Ujú. ¿O es alguien más que tengo que tener ahí? No sé, ¿cómo tú, qué crees que realmente sí aporte a la organización? No sé, nos puedas descubrir ahí un poquito. Sí, Ujú, pues yo creo que al final hay que valorar un poco qué tipo de empresa es, cómo de ujú, grande es. Es verdad que si tienes pocos empleados, quizá no te interese tanto tener un departamento de recursos humanos. Hay que valorar también la inversión y ujú, la carga de trabajo que puede tener ese departamento. Pero si tienes una empresa que quieres que se expanda, que vaya creciendo, sobre todo si tienes miras a la expansión internacional, yo creo que ujú, es fundamental tener un departamento de recursos humanos. Al final es como un aliado estratégico que tiende un puente entre lo que pasa dentro de tu organización y fuera. Porque ujú, muchas veces también pensamos en recursos humanos solo como las tareas más administrativas de nóminas o de protección de riesgos laborales, este tipo de cosas, pero realmente hay muchas cosas que podemos hacer dentro del Departamento de Recursos Humanos que influyen en la visión que tiene nuestro público ujú. fuera. Todos tenemos a lo mejor ejemplos de empresas, ¿no? Que dices, wow, conozco esta empresa, por ejemplo, Google, ¿no? Y lo primero que te viene a la mesa a lo mejor es la gente jugando al ping-pong, en la mesa del ping-pong, que igual luego todo el mundo pues no está así siempre, ¿no? Pero ya dices, bueno, pues tendrán buen ambiente de trabajo o la comida gratis en el comedor. Todo ese tipo de iniciativas que parten de los departamentos de recursos humanos al final también influyen mucho en el employer branding. Igual que conocemos empresas que a lo mejor son conocidas por todo el mundo porque no trabajan bien con sus empleados, no los tratan bien o explotan a su gente. Al final, creo que pues hay un papel muy importante que juega recursos humanos en todo este tema del marketing o de la visión que puedan tener el público, ¿no? De tu empresa. Y luego, yo una cosa que veo clave
además de la formación, desarrollar y todo, veo clave el contratar a gente y formar a gente en los valores de tu empresa, porque es Mm. muchísimo más fácil que todos vayáis a un objetivo cuando todo el mundo tiene los mismos valores. Y yo creo que los valores realmente es algo con lo que puedes nacer, pero también puedes aprenderlo. También puedes entender por qué tiene sentido que tengamos el valor de coherencia o el valor de respeto o de integridad. Y si todo el mundo tiene los mismos valores, es mucho más fácil ponerse de acuerdo, mucho más fácil remar todo en la misma dirección, vas a encontrarte menos puntos de conflicto. Entonces, ahí la utilidad de recursos humanos me parece fundamental. Y luego, aparte también los datos, ¿no?, que puede recoger recursos humanos, por ejemplo, de motivación, de absentismo, todo esto puede prevenir, o puede, por ejemplo, si hay una nueva política, pues ya recursos humanos puede decir, vale, yo creo que por lo que he estado observando y los datos que tengo, esta nueva política va a afectar de esta manera. Por lo tanto, tenemos que prever esto. A lo mejor tenemos que prever que hay que contratar a más personas o que esto no va a sentar bien, con lo cual hay que crear un nuevo plan de contingencia. Todo este tipo de cosas, al final el recurso humano está muy conectado con todos los departamentos porque le llegan inputs de todos, pues de marketing, de calidad, de compras, ¿no? Y entonces es como el aliado estratégico para crear sinergia. Yo creo que por eso es fundamental que esté dentro del comité directivo y que esté en las conversaciones principales. Me encantó esto último, ¿no? De que dices, el área estratégico para crear sinergia, y sí tienes mucha razón, ¿no? Porque generalmente es el que llega a todos los departamentos, ¿no? Quizás jurídico y marketing nunca se ven, o muy Mm, poco, y andan por ahí, hijo, oye, pues, si trabaja ahí en tu empresa, pues ni me suena, ni lo conozco, ni nada, ¿no? sí, Y en cambio RH conoce, creo que conoce a todos, al menos alguna vez lo dio, le dio la bienvenida, o le está ayudando en su onboarding, ¿verdad? O a mm, mitad de por X o Y, que llega una celebración o sabes que ya hiciste este curso y hiciste esto, ¿no? claro, Y tienes sensibilidad que quizás nosotros por estar en una operación o estar en otras cosas te pierdes, ¿no? Y es como este angelito en la guarda que dice, hey, aquí estoy, ayúdame, puede hacer esto, ¿no? O fíjate, no sabías que existía esto otro, o tienes estas prestaciones que quizás hay veces que ni sabemos, ni nada de los seguros, de cosas que a veces, sí, pues porque quieres entrar ya a trabajar o porque la prisa de contratar o a alguien o ese departamento, ese equipo se le pasó por alto y ya estás en un rato en la empresa y a los meses, sí, cierto, que tienes esto, ¿no? Ni sabía que tenía esta prestación, ni sabía que podía hacer esto, ¿no? eso Eh, es. y sí, no lo había visto como de esa manera, pero sí es verdad, tiene contacto con todo el mundo, ¿no? Conecta y hace sinergia, como Mm. dices, ¿no? Antes, con lo que, hilado a lo que dices, creo que Recursos Humanos también tiene que hacer más publicidad de todo lo que hace, porque se hacen muchas cosas y a lo mejor damos por sentado que la gente ya lo conoce, que por el hecho de tener un portal de beneficios ya la gente sabe que existe. Y realmente a lo mejor no. Entonces, todas estas cosas que se hacen, que justo tú las haces con todo tu cariño y amor para la gente que trabaja en la empresa, creo que ese es un defecto de muchos departamentos de recursos humanos, que no le damos la publicidad necesaria. Y como la parte invisible de la organización, ¿no? Cuando no falta, pues nadie dice nada, pero cuando falta Eso empieza a es. voltear y ahorita también ese aspecto que tocabas, ¿no? También el employer branding, ¿no? Oye, ¿cómo te tratan ahí, no? Recordaba mis Ujú. tiempos de abogado y conforme ibas hablando, dice, oye, cuando estaba en este despacho RH, no se parecía, pero en cierta medida por algo terminábamos todos quemados, porque no había alguien que, vamos, que nos rescatara o que nos dijera otra cosa o que, vamos, y ese despacho en concreto, que era muy bueno, no voy a decir nada marcas porque es conocido, internacional, no le echaba muchas ganas o no ponía en el lugar que merecía RH, ¿no? Claro. Y no tenías a alguien que te salvara o viera por ti, ¿no? Mm. Al Entonces, final impacta tu negocio. exacto, exacto. Y sí, era muy buen despacho, sí, eran muy buenos abogados, pero sí, todo el mundo terminó quemado, porque no, Mm. vamos, ahí era todo trabajo, derecho, derecho, cliente, Ya. cliente, cliente, y sí, la verdad que lo estás diciendo, no teníamos, sí había recursos humanos, pero
no lo ponían, como dices, en las decisiones estratégicas, ¿no? No estaba presente. Exacto. Mm. Y ahora, ahora me doy cuenta, ¿no? Lamentablemente. Pero bueno. Pues, ¿qué otras cosas que agradece? Y ahorita hablaba un poquito de la hotelería, pero ¿qué otras cosas agradeces o qué cosas crees que te ha aportado a ti la industria hotelera y también qué cosas crees que apoye de su perspectiva a otras industrias, ¿no? Dice, oye, la hotelera, no sé, cuida mucho esto y valdría la pena que nosotros también adaptáramos a que nos estemos en la industria hotelera a estas cosas que hacemos aquí, ¿no? Mm. Pues creo que la industria hotelera tiene en cuenta todos los distintos perfiles que puedes tener de tanto de empleados como de clientes. Y es Ujú, algo que a mí al principio me llamó la atención y me costó un poco también adaptarme, porque yo venía de, bueno, primero había empezado en una industria de telecomunicaciones y ujú, luego en una consultora. Y ahí el perfil es bastante similar. Suele ser gente que tiene una carrera, gente que tiene acceso a un ordenador, a un móvil, ujú, más o menos gustos similares o su ritmo de vida puede ser más o menos similar. Y en la industria hotelera te encuentras de todo, porque al final, claro, abarca todo tipo de perfiles. Y a mí eso al principio pues me dio mucho aprendizaje, fue un reto. Y también desarrollar mucho la empatía para ponerte en los zapatos de la gente, ¿no? De si tengo este tipo de colaborador, cómo puedo hacerle llegar X beneficio, X formación, qué puede necesitar de nosotros, cómo puede comunicarse. Entonces creo que la verdad que es ese punto, por ejemplo, en pensar en todos los tipos de clientes que puedes tener, todo tipo de empleados que puedes tener, siempre va a estar, siempre va a favorecer a la empresa. Y también si piensas en el menos favorecido de todos, a lo mejor la persona que tiene discapacidad, la persona que más le cuesta, lo que no tiene acceso a un móvil o a una red de internet, si piensas una solución para ellos, al final beneficia a todo el mundo. Entonces creo que quizá ese paradigma, ese pensar no en la generalidad, sino en el particular, ujú. puede beneficiar mucho a cualquier tipo de empresa. Genial, genial, pues sí, sí creo que ahí tenemos mucho que aprender. Y ya habías mencionado también un poquito de la cuestión del trato, la experiencia que tiene el cliente. Creo que hay mucho que tenemos que echarnos un clavado y luego, insisto, ¿no? También nosotros como huésped, pues también apreciar todo lo que vemos ahí, ¿no? Que en cierta medida vamos a un lugar, hotel, para pasarla bien, ¿no? Para estar cómodos, para Mm, estar a gusto, para salir un poquito del ajetreo diario que tiene cada uno en sus trabajos, en sus ocupaciones y siempre la industria wellness, digamos, la industria del placer, pues justo eso, ¿no? Que buscas una buena experiencia y creo que ahí hacer sentir bien a la gente ya con eso creo que podemos ganar mucho, ¿no? Eh, sí. sí, sí, sí. Y otra de las cosas que nos quedamos para conocer, digo, al inicio del podcast decías, bueno, usted la parte artística me encanta. No sé, estuviste en TEDx, no sé si es que sigue, ¿no? ¿Qué te gustaría seguir explorando, además de tu carrera como de recursos humanos? ¿Qué cosas te gustaría explorar en la parte artística o hay alguna otra parte que quizás no conocemos que quieras compartir? Que sabes que esto me estoy clavando en esto, estoy aprendiendo esto por mi cuenta, no sé, que nos puedas contar. Pues sí, empecé, bueno, en TEDx más o menos en el año 2018, Ujú, cuando hicimos el primer TEDx Granada, y ujú, fue una aventura, la verdad, porque éramos como 5 o 7 voluntarios. Evidentemente TEDx es un evento sin ánimo de lucro, entonces ujú, pues todo el mundo hacía lo que podía y invertía el tiempo que podía con toda su buena voluntad. Y fue un reto, pero fue muy chulo porque para mí fue la primera experiencia de emprendimiento, de montar realmente una empresa desde cero, ver todos los requerimientos legales, todos los requerimientos de los detalles, los ponentes, las actuaciones artísticas, conseguir fondos también, que es muy ujú, difícil conseguir fondos cuando no tienes un año o una experiencia que te avala, ¿no? Es decir, a la segunda ocasión, tercera, pues ya podemos decir que el primer TEDx fue un éxito, el segundo también, y es más fácil, pero la primera, ujú. la verdad que fue un reto, pero salió todo bien y gracias a ello ya llevamos varios años consecutivos en TEDx. Al final yo empecé un poco un rol general de eso, de recaudación de fondos, tema legal. Luego fue derivando un poco también la parte artística, de contratar las actuaciones que van entre medios de las ponencias,
talleres que había también para el público, para que pudiese hacer cosas durante las pausas o conocer más a los ponentes. mm, Y es verdad que justo este año ya he dejado un poco mi puesto porque creo que, bueno, ya llevo suficientes años y ahora mismo yo también vivo en Madrid, entonces es un ujú, poco más difícil estar más en contacto con ellos y todo, pero creo que hay gente buenísima, voluntarios con mucha capacidad. Entonces he decidido pues dejar la puerta abierta para otra persona que quiera hacer lo mismo que estoy haciendo yo ahora, ujú. que seguro que lo va a hacer genial y así también puede aprender. Y vamos, yo contentísima con esa etapa de mi vida, conocí a gente muy buena, gente muy potente, aprendimos mucho también. Y bueno, muy bonito también ver cómo se crea algo tan grande con tanta repercusión de solo voluntarios, ¿no? De gente que hace eso porque cree en esa idea. Eso me parece precioso. Y ahora, pues en Madrid, tengo mis proyectos. Yo la verdad que, como comentaba antes, soy muy inquieta, entonces siempre me gusta mucho aprender. Y del plano de la tecnología, con el tema de la inteligencia artificial, pues ahí estoy, quiero aprender un poco más a usarla para el tema artístico, también usar más temas de UX, de diseño, de Ujú, experiencia, ¿no? A la persona que lo observa. ujú. Y luego también tengo un proyecto personal de arte. Entonces, Ah, yo es verdad que siempre he pintado y tengo mi Instagram artístico y todo, ah, pero ahora quiero intentar pues dedicarle mucho más esfuerzo y ver si puede llegar a ser un modelo de vida. ah, Que siempre lo ah, he considerado más un hobby, pero ahora ujú, quiero poner toda la carne en el asador ujú. para dedicarme a ello. Mm. Wow, pues me encanta, ¿no? Suerte, y creo que, bueno, también es verdad, por ejemplo, a mí siempre me gusta saber que ahí en Madrid tiene la esquina pictórica más grande del mundo, ¿no? Entre los museos del Sí, es una Prado, maravilla. Thyssen. Yo lo pasaba cuando he ido a Madrid siempre entras al Prado y dices, wow, o sea, no te lo terminas, ¿no? No, Pero puedes, a mí me gusta más por ejemplo, la Mona Lisa que está ahí, ¿no? Que la otra. Yo no sé por qué también está menos llena y te permite acercarte un poco más y ver. sí, Y eso es fundamental, o voltear a ver las meninas o cualquier Goya que está ahí, y es como, ¿a quién se le ocurre hacer esas cosas, ¿no? O sea, como que qué genio tiene esta persona o tuvo esta persona para crear sí. semejante, no sé, o sea, no hay palabras, ¿no? Te caes, ¿no? Hay gente que va y lo ve y está llorando y dices, wow, ¿no? Sí, porque te inspiras emociones realmente y te pones en la época y te acercas a los trazos, las caras, las expresiones que tienen, ¿no? Y ya, Ujú. bueno, si vas con un guía, es increíble, porque te cuenta todo, todo lo que ves y lo que no es, ¿no? Y es cuando más lo disfrutas. Wow. Pues genial, pues si quieres también, si quieres, aquí ponemos siempre tu link en la descripción, a LinkedIn para que quiera conectar contigo, pero si también quieres como exponer tu arte, también podemos poner aquí algún Ah, link yo que tengas, encantada. y Sí, también sí. para que te sigan, y vamos, para que estén ahí al pendiente de qué es lo que vas creando ahí, María, ¿no? Genial. Eh, y finalmente, pues no sé, nuestro checkout, creo que hay muchos temas. Me encanta la perspectiva, también la cuestión hotelera, la cuestión de cómo va evolucionando RH, y creo que hay que ponerlo en la mesa de diálogo, y las empresas tienen que poner hacia dónde vamos, considerar y revalorar todo lo que hace recursos humanos, que creo que es un montón. Pero me gustaría también, pues cerrar y pensar, bueno, qué cosas te ilusionan del futuro, ¿no? ¿Qué te gustaría que pasara tanto a nivel profesional, personal? ¿Qué cosas ves que dices, esto me agrada, esto me gusta, o esto, sabes que me da un poco de miedo, o me da un poco de temor, ojalá que no ocurra, o que no crezca, o no se exponencie más? Mm. Pues mira, yo creo que estamos en un momento clave Sí. mundialmente, ¿no? En el que o la liamos muchísimo o lo revertimos y conseguimos realmente hacer cosas muy bonitas, cosas que la gente se pueda autorrealizar un poco más. Yo ojalá sueño con que pase eso. A mí el tema de los avances tecnológicos me motiva mucho porque creo que cada vez podemos ir más hacia una sociedad donde la gente descubra realmente cuáles son sus dones. Yo siempre he sido partícipe de que todas las personas tienen un don, algo que saben hacer mejor que otra persona y a lo mejor no todo el mundo tiene la suerte de conocer cuál es su don.
pero sí que todos, o sea, estamos aquí en este mundo para algo. No hemos venido para pasear y pasar por el mundo y ya está, sino que hemos venido para hacer algo. Entonces yo creo que el tema de la tecnología, si nos ayuda realmente a liberarnos de a lo mejor estas tareas más administrativas o tareas que no aportan tanto y que consumen tiempo, va a permitir que muchas personas lleguen con la ayuda necesaria, a lo mejor, o con un poco más de apertura de mente, a reconocer estos dones, a reconocer cuál es pues, su razón de ser, dónde pueden aportar más al fin y al cabo, dónde son más útiles, dónde pueden ayudar. Y a mí me encantaría ver un mundo así. Sé que es complicado ahora, pero creo que podemos avanzar en esa línea y creo también que el futuro del trabajo va a avanzar cada vez más en eso, más en trabajos líquidos, que no te pregunten por qué sabes hacer, sino qué capacidades tienes, tienes capacidad de aprendizaje, capacidad de negociación, capacidad creativa, más así, ¿no? Que la gente no esté tan encasillada en tú eres controller, tú eres tal. No, o sea, tú sabes hacer muchas cosas. ¿Qué quieres hacer? ¿Dónde aportas? Y algo así, ¿no? Algo así más líquido. A mí eso me motiva bastante. Me gustaría verlo. Creo que sería muy positivo. Y creo que así también más personas podrían realizarse. Y que el trabajo sea parte de su vida, no realmente simplemente un medio al que, bueno, pues tú vas, ganas dinero, tal, pero realmente te quieres olvidar de él, sino que sea algo donde tú creces cada día, ¿no? Evidentemente, pues habrá momentos complicados, habrá cambios que a lo mejor no benefician a todo el mundo, cambios que den miedo, pero creo que a lo mejor con la actitud correcta y siempre sabiendo que lo que tú eres y lo que vienes a hacer, ¿no? Y que puedes crecer, creo que esa es la actitud que hay que tener para enfrentarse a todo lo que va a venir, que además vendrán un montón de cosas que ni siquiera todavía sabemos. Así Wow. que yo creo que eso. Es verdad que es un pensamiento positivo, pero al final es el que nos va a ayudar un poco también a sobrevenir todos los cambios. Sí, me encanta la visión, también me encanta todo esto que dice las funciones líquidas, creo que también es muy necesario. Y vernos, ¿no? También vernos, como dices, pues todos tenemos algún don, algunos dones, y creo que también a veces falta que las personas se valoren, ¿no? Lo suficiente para bien, sin necesidad de caer en cosas chulescas, pero, pero creo Mm, que vamos, que la gente a veces se lo crea, ¿no? Y a veces también no los valoran igual, o como dices, mira, pues eres una parte más del eslabón del trabajo y ya está. mm, Y creo que no, o sea, el trabajo al final es algo muy grande y más allá de ganarnos la vida en ello, también creo que crecemos en ello, deberíamos de crecer en ello y hacernos mejores, ¿no? O sea, si llega este trabajo, fíjate, la persona que he hecho la vista atrás y como estoy ahora, soy mucho más completo, ¿no? Soy mucho más pleno, ¿no? claro. Entonces creo que por ahí también me ilusiona mucho lo que dices, ¿no? Sí, le dedicamos muchas horas al día como para que solo el trabajo se aproveche de nosotros, ¿no? Aprovechémonos nosotros también de lo que hacemos. Totalmente. Pues gracias, María, gracias. Creo que es un buen lugar para cerrar la conversación. Nos divertimos mucho y bueno, pues pronto estarán, ahora sí que nuestra audiencia lo escuche, te conozca y nada, pues muchísimas gracias por estar implementándonos. Genial, pues muchísimas gracias Luis por invitarme. Pues, no, gracias a ti, pues ya sabes, Reinventando Podcast pues es producido por Polymath y dirigido por un servidor Luis Salas. Y pues nada, ve a reinventar algo, que estés muy bien, cuídate mucho. Igualmente, chao. Chao.